Amados hermanos, feliz día del Señor. Hoy continuaremos sobre esa pequeña carta, ese pequeño documento neotestamentario, el más pequeño de todos, escrito por el apóstol Juan, su tercera carta, capítulo único, y tomaremos los versículos del 9 al 11. El apóstol, cuando escribe esta carta, le da un carácter bastante personal, casi íntimo. Se los mencionaba el domingo pasado. Sin embargo, también les advertía que en ella, en su redacción, el apóstol cuida de tratar un problema de la dinámica eclesial, un problema que había en la pequeña iglesia en la que se reunían estos hermanos. Todos están de acuerdo en que esta era una iglesia casera. Algunos comentaristas le ponen el calificativo y con razón, pero es que también la mayoría de las iglesias en el primer siglo se reunían en casas de familia, eran pequeñas. Habían pocos lugares de culto de más dimensiones. Lo cierto es que esto es escrito por el apóstol a una pequeña iglesia y que va a tratar un problema que hay en la iglesia que tiene que ver con personas, con creyentes, miembros influyentes de la iglesia. De hecho, el apóstol va a mencionar en su pequeña carta nombres propios. Uno de ellos es el que da pie para el título de nuestro sermón en esta mañana. La versión que he escogido es Dios habla hoy. Y Dios habla hoy traduce la palabra eclesia o eclesía, que es el vocablo griego, lo traduce por comunidad, y no hay error en ello. La palabra eclesia significa precisamente asamblea, comunidad, reunión, congregación, iglesia. Desde el primer siglo lo tomaron mucho nuestros hermanos de fe, ya lo habían hecho los judíos con sus sinagogas. Entonces, en cierta manera el mundo grecorromano fue abandonando el término de eclesia y se lo fue dejando al ambiente religioso, de manera tal que las congregaciones que se fueron formando, las iglesias en el Asia Menor, lo adoptaron. Pero eclesia perfectamente, y es una de sus primeras acepciones, cabe dentro de la traducción a comunidad, asamblea. Así que voy a leer para ustedes en versión Dios habla hoy, antes llamada versión popular. Dice así la palabra de Dios, tercera carta del apóstol Juan, versículos del 9 al 11. Yo escribí una carta a la comunidad, pero Diótrefes no acepta nuestra autoridad, porque le gusta mandar. Por eso, cuando yo vaya, le llamaré la atención, pues anda contando chismes y mentiras contra nosotros. Y no contento con esto, no recibe a los hermanos que llegan, y a quienes quieren recibirlos les prohíbe hacerlo y los expulsa de la comunidad. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Y hasta ahí la palabra. A medida que avancemos sobre estas breves líneas, iré mencionándoles cómo dice Reina Valera, cómo dice Nueva Versión Internacional, o la Biblia textual, o la Biblia de las Américas. Todas, hermanos, tienen el mismo fondo, aunque pudieran usar algunas diferentes expresiones. Lo cierto es que, a manera de introducción, he de decir una realidad, una verdad del tamaño de una catedral.
Y en esto están de acuerdo sociólogos de cualquier escuela que formen parte. Y es que cuando se reúnen los hombres, apenas se reúnen, comienzan a observar, a clasificar, a diferenciar, a distinguir, a preferir, a ignorar y a juzgar. Es decir, esto es natural. Y, hermanos, esto acontece también en las iglesias. Si hay un problema y tiene que ver con esto, tenemos que reconocerlo en primer lugar, si no, jamás lo podremos resolver. Cuando hay un problema y lo negamos, no le damos solución. Pero si aceptamos que hay un problema y que es un problema frecuente y lo enfrentamos, pues le damos solución. Solución con el auxilio del Espíritu Santo, de la palabra de Dios y del amor que une a los hermanos. Voy a citar a Dietrich Bonhoeffer, un teólogo del pasado siglo, un teólogo luterano alemán, y él dice, abro comillas, la hermandad cristiana no es un ideal que nos incumbe realizar, sino una realidad creada por Dios en Cristo y en la que se nos permite participar. Bonhoeffer nos está advirtiendo que la comunidad de la fe, la hermandad real en Cristo Jesús, de la familia de fe, de la eclesia, de la iglesia de Cristo Jesús, no es una realidad que nosotros podamos fabricar, ni debemos empeñarnos en generar y producir, fabricar. Es una realidad que viene porque Dios así lo ha querido y la promueve y la logra a través de su Espíritu Santo en Cristo Jesús, y de la cual se nos permite el privilegio de participar. Es un producto humano, es una gracia divina. En el caso que nos ocupa y que provocó que el apóstol Juan escribiera esta carta, él identifica un problema en la iglesia y lo identifica con un miembro de la iglesia, al cual llama por su nombre, Diótrefes. Y hoy quiero que veamos si este problema, encarnado en esta persona, en este miembro de la iglesia llamado Diótrefes, tiene algo que enseñarnos para nuestro bienestar eclesial. Simplemente. Pensaba en llamar el sermón, en titularlo El síndrome de Diótrefes. La palabra síndrome es una palabra griega y la utilizamos mucho en medicina. Síndrome es un conjunto de síntomas y signos que se asocian y que le dan al médico un primer diagnóstico sindromático de qué es lo que el paciente aparentemente puede tener por lo que suele presentar, está presentando. Antes de llegar al diagnóstico definitivo, específico, ya con el nombre de la enfermedad, hay un diagnóstico sindromático. A veces vamos al médico y podremos leer en su diagnóstico síndrome viral. Hay un síndrome febril prolongado. Y la palabra síndrome no le es ajena a ustedes, tal vez han oído
de estos tristes casos que se dan con frecuencia del llamado síndrome de Diógenes. Lo han oído, ¿cierto? Son estos hombres o mujeres que porque no funciona bien su cerebro se dan a recolectar de todo y llenan sus casas hasta de basura. Y se le llama el síndrome de Diógenes. Hay varios síndromes que llevan su nombre en las ciencias de la conducta y, por supuesto, en las ciencias médicas. Bueno, aquí tenemos el síndrome de Diótrefes o el diotrefismo que se da en las iglesias. Yo voy a decirles 7 elementos que tienen que ver con el síndrome de Diótrefes en la Iglesia de Jesucristo. El primero de ellos, punto 1, es un fenómeno eclesial. El síndrome de Diótrefes es un fenómeno eclesial. Bueno, la evidencia es la carta de Juan. Es lo que motivó que él escribiera esta tercera carta. Hermanos, hombres y mujeres del Antiguo y Nuevo Testamento, cada vez que nosotros los leemos en textos de apariencia solamente histórica, lo cierto es que al nosotros ver estos nombres que aparecen en el Antiguo y Nuevo Testamento, en la historia bíblica, en ellos nosotros encontramos que son ejemplos representativos del bien actuar de acuerdo a la voluntad de Dios o del mal actuar en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros vemos en hombres de Dios destacados momentos en los cuales han actuado ejemplarmente mal o han actuado ejemplarmente bien. Y entonces pasajes históricos tienen una enseñanza para nosotros y no se quedan dormidos en la historia bíblica. Si nosotros vemos la depresión de Elías, o vemos la ira de Moisés, o vemos la ligereza y múltiples errores que por un solo caso comete David, o la negativa de Jonás, nosotros vemos en hombres de Dios ejemplos de lo que no debemos hacer. Pero en estos mismos hombres vemos acciones positivas, actitudes acordes a la voluntad de Dios. Y entonces veremos a Jonás haciendo lo que debe hacer, o a David haciendo lo que debe hacer, o a Moisés haciendo lo que debe hacer, o a Elías haciendo lo que debe hacer. Y pasan a ser ejemplos de lo que es vibrar acordes a la voluntad, al designio, al propósito divino. Así que, en este caso, tenemos un nombre que es Diótrefes. Diótrefes, hermanos, es ejemplo de lo que no debe suceder, lo que no debemos imitar, lo que es negativo en la Iglesia de Jesucristo. En él no hay ningún rasgo que el apóstol resalte como positivo. Diótrefes no es, hermanos, un caso anecdótico, obsoleto, lejano, dormido en una pequeña iglesia casera del Asia Menor en el siglo I. Hermanos, Diótrefes es un fenómeno, un problema eclesial que sucedió históricamente, que motivó la atención del apóstol Juan y que trasciende siglos y latitudes y llega a nuestro tiempo. En cualquier lugar a donde vayamos encontraremos el fenómeno de Diótrefes. El síndrome de Diótrefes es un fenómeno eclesial, es punto 1. Es decir, aquí no estoy hablando de un espíritu al que hay que ponerle nombre, estoy hablando de un hermano
en la iglesia, un miembro de la iglesia, que tiene aparentemente cierto poder en la iglesia, influencia en la iglesia, un laico activo, lo consideran algunos comentaristas, otros incluso dicen que tal parece ser su influencia en esa pequeña iglesia, que puede ser el pastor de la iglesia, el anciano, el obispo, el presbítero, alguien con influencia en la iglesia. William Barclay habla de un miembro agresivo que deseaba controlar la herencia de Dios. Es decir, no necesariamente tenía un cargo, puede haberlo tenido. Lo cierto es que causaba un problema en la iglesia. Primer punto, el diotrefismo es un fenómeno eclesial. Segundo punto, en la carta el apóstol lo define. Leo para ustedes el comienzo, dice: yo escribí una carta a la comunidad, a la iglesia, pero Diótrefes no acepta nuestra autoridad porque le gusta mandar. Preeminencia, le gusta la preeminencia, dice Reina Valera. Dios habla hoy que tiene poco estilo, pero es fácilmente masticable. Dice, le gusta mandar. Lo voy a decir en mis palabras. Diótrefes se caracterizaba porque era adicto al control de otros hermanos. Le gustaba mandar, le gustaba destacarse, le gustaba ser el primero, controlar, dominar, ser el que sobresalía. Si ustedes leen en las diferentes versiones, Nueva Versión Internacional, Biblia Textual, Las Américas, Reina Valera, 1995, la del 2015, oh, Dios habla hoy. Hermanas, todos están de acuerdo con que el problema con Diótrefes es que era es un problema de caudillismo eclesial. En una pequeña iglesia, y sí, hermanos, nada de extrañar. Diótrefes está caracterizado aquí, presentado, porque tiene una actitud dominante, le gusta manejar, controlar, a extremos que ya veremos lo que fue capaz de hacer. Predominaba el yo y el control tipo pulpo, el octopus, sobre qué podía hacer en esa pequeña iglesia casera para controlarla. Y lo que más me llamó la atención cuando yo meditaba en esto es que el problema en Diótrefes no está porque tiene una diferencia de carácter teológico, doctrinal, con el apóstol Juan o con los enviados del apóstol que venían o con otros hermanos. No es un problema de doctrina, no es un problema de apologética, de hermenéutica, hermanos. El problema es sencillo, le gusta mandar. Eso es triste. El problema con Diótrefes es que quería ser el primero. ¿Recuerdan aquel episodio con los discípulos del Señor? Dice que apenas Él se distanció un poco de ellos comenzaron a discutir quién de ellos sería el mayor. ¿Quién controlaría? ¿Quién podría controlar, dominar, manejar mejor o más? Este es el segundo punto. Primero, un fenómeno eclesial. Segundo, a Diótrefes le gusta mandar. El síndrome de Diótrefes lleva eso adentro. Es adicto al control de otros. Adicto a controlar a otros. Adicto a controlar, a dominar el caudillismo. Tercer punto, tercera característica del síndrome de Diótrefes. Lo encuentro acá.
no acepta nuestra autoridad, dice el apóstol. No acepta la autoridad apostólica. Aquí tengo que detenerme con cuidado. Hermanos, miren cómo dice el texto: yo escribí una carta a la iglesia. El apóstol está diciendo: yo soy el autor. Yo escribí una carta a la iglesia. Algunas versiones dicen: yo escribí unas líneas. Otros dicen simplemente: yo escribí a la iglesia. Otros dicen: yo escribí unas cosas a la iglesia. Lo cierto es que esta carta se perdió. Se perdió. Fue interceptada. Ya lo vamos a tocar. Pero en esta carta el apóstol afirma, asegura que a Diótrefes lo caracteriza otra cosa, y es que no acepta la autoridad del apóstol. Hoy en día no hay apóstoles, pero las cartas apostólicas están. La palabra de Dios sí está. Y los encargados de traer la palabra de Dios sí estamos. Maestros, pastores, misioneros, evangelistas, predicadores, diáconos, ancianos. Aquí hay un problema que tiene en el núcleo el síndrome de Diótrefes. Aquí está una tercera característica y se llama insubordinación. No acepta nuestra autoridad, dice el apóstol, y lo pone en colectivo. Yo escribí, dice él, en primera persona, pronombre primera persona en singular, pero dice: no acepta nuestra autoridad, porque el apóstol enviaba hermanos para que llevaran las cartas. Y estos hermanos, la autoridad que tienen es en las cartas que llevan, porque esas cartas proceden de un apóstol que está recibiendo revelación de Dios. Esas cartas vienen de Dios, no de los apóstoles de hoy día. Y esto que quede claro y bien claro. Dije que tenía que detenerme un momento en esto. Los apóstoles con mayúsculas cesaron. Fueron 12 y ya, punto. Hoy hay apóstoles con minúsculas. Hay algunos que pretenden usar sus capital letters, sus letras mayúsculas, para ejercer dominios y controles, y se llaman apóstoles, y no reúnen lo que es el cuadro de requisitos apostólicos que están en el Nuevo Testamento para tener autoridad apostólica. Pero hoy en día también lo que sí nos queda, gracias a Dios y al Espíritu Santo de Dios, lo que nos queda en las iglesias es la palabra de Dios revelada, que fue dada una vez a los santos. Y cuando esta palabra se sirve sin adulterarla, lleva autoridad. Aquí, hermanos, está también implícita en este diotrefismo la insubordinación hacia el gobierno de la iglesia. Porque si hemos de reconocer y respetar y reconocer que es de Dios la encomendación de un anciano, cuando la iglesia ora y lo nombra en una asamblea, eso debe ser respetado. Es que esto es bíblico, esto es neotestamentario. Pablo deja a Tito en Creta para que nombre ancianos, para que pongan orden en el desorden que había en las iglesias cretenses. Hermanos, el orden en la iglesia lo llevan hombres y mujeres con cargos, responsabilidades y ministerios. Y mientras ellos sirvan y se muevan de manera ejemplar con la palabra de Dios, la autoridad les respalda. Y en la iglesia tiene que haber orden, no insubordinación. El diotrefismo no reconoce la autoridad en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto es serio.
cuando se atenta contra la integridad del cuerpo de Cristo, contra la autoridad que el Espíritu Santo y su palabra santa tienen que tener dentro de la comunidad de la fe. No acepta nuestra autoridad, dice el apóstol. Cuarta característica del síndrome de Diótrefes. Aquí está. Dice, vuelvo a leer, yo escribí una carta a la comunidad, pero Diótrefes no acepta nuestra autoridad porque le gusta mandar. Por eso cuando yo vaya le llamaré la atención, pues anda contando chismes y mentiras contra nosotros. Si creen que Dios habla hoy, se alejó del texto original, les diré que Reina Valera es más dura que ninguna otra de las versiones. Reina Valera habla de palabras malignas, parloteando maliciosamente, dice 1909. Es decir, con palabras malintencionadas, dañinas, maliciosas. Eso es lo que dice el texto. Y esto caracteriza a Diótrefes. Diótrefes y el síndrome de Diótrefes utiliza la mentira, la malicia, la palabra, el verbo, la lengua, sobre lo que ya hemos predicado y hemos insistido en tiempos pasados. Hermanos, el síndrome de Diótrefes fabrica mentiras y chismes, palabras maliciosas. Este es un ataque que puede llegar a extremos. Esta carta que escribe Juan, la escribe porque ya ha escrito una que se perdió. Y así la llaman algunos, la perdida carta de Juan. Esa carta no alcanzó a la congregación, esa nunca llegó. Aquí hubo un obstáculo, una obstrucción a la palabra. Y este es punto 5. El síndrome de Diótrefes obstruye la acción de la palabra. Hablo de la palabra de Dios. Y la obstruye porque le gusta controlar. ¿Y saben qué? La palabra de Dios nos hace libres. Y ante todo libres de esos controles y abusos humanos. A libertad habéis sido llamados, no dejéis que los hombres os hagan esclavos. Pablo escribiendo a las iglesias de Galacia. ¿Cómo se puede oponer a la palabra? Yo creo que nadie se atrevería a negar en una iglesia de sana doctrina la autoridad de la palabra. Pero les voy a decir cómo se hace, cómo lo hacía Diótrefes. Asociaba al mensaje con los mensajeros. Y entonces atacaba a los mensajeros. ¿Lo hacía o no? No recibía a los enviados de Juan. Y a los que querían darles hospitalidad, pues se los prohibía o los marginaba de la iglesia. Esa es la forma en la cual se obstruye la palabra de Dios en la iglesia, atacando a quienes sirven la palabra de Dios o traen la palabra de Dios a la iglesia. No atacan directamente los Diótrefes de hoy, no atacan directamente, hermanos, a la palabra, atacan a quienes sirven la palabra de Dios tal cual está. Todo porque algo no marcha de acuerdo a su gusto, a su tradición, a su manera de ver las cosas,
a su opinión y terminan extranjerizando a la palabra de Dios. Vamos, a estos hermanos que venían con la palabra que traía Juan, que les enviaba Juan, eran hermanos extranjeros. Y el extranjerizar aquí es sacar fuera del ámbito de la iglesia a la palabra de Dios. No recibía a los que servían la palabra, a los que traían la palabra de parte del apóstol, que era la palabra del Espíritu Santo de Dios. Extranjeriza, estigmatiza al portador del mensaje y con eso saca de juego al mensaje. Eso es lo que hacía Diótrefes. No recibía, ni hospedaba, ni dejaba que los que traían la palabra de Dios pudieran llegar a la iglesia misma. Sexta característica que está aquí: dividía a la comunidad, dividía a la iglesia. El diotrefismo lo hace, el síndrome de Diótrefes lo lleva implícito, hermanos. Reina Valera dice, los expulsa, es decir, los margina. Estamos de acuerdo y yo me sumo a los comentaristas bíblicos que dicen eso no es excomunión, porque la iglesia cristiana primitiva nunca practicó la excomunión, solo practicó después la iglesia católica romana, pero sí la marginación, el apartheid, es el hacer grupos. Es decir, Diótrefes tenía los suyos y tenía a los que no eran suyos. La iglesia se dividía, la iglesia sufría, y es el cuerpo de Cristo el que sufre, y es la obra de Cristo la que mengua con las acciones tipo Diótrefes. Se resta la extensión del reino de Dios, se afecta el testimonio público, sufre la iglesia. Hermanos, cuando sufre la iglesia, sufre el Señor de la iglesia. Ahí le advierte en un consejo el apóstol al amado Gallo. Le dice, amado, no imites lo malo. Califica, por lo tanto, el apóstol Juan al síndrome de Diótrefes como evidentemente malo, maligno. Y voy a cerrar con esto, hermanos. El síndrome de Diótrefes tiene que ser identificado y atendido. No puede ser ignorado y tiene que ser enfrentado. Porque hace daño a la iglesia, a la comunidad de la fe. Hace daño al crecimiento, divide la iglesia, obstruye, frena al reino de Dios, frena la acción de la palabra. El apóstol Juan termina la carta diciendo, ya no voy a escribir más, por eso fue breve la carta. Dice, con tinta y cálamo, ya no más, con tinta y pluma. Hay cosas que atender, pero voy a viajar allá para atenderlas cara a cara. Porque el síndrome de Diótrefes tenía que ser enfrentado cara a cara. No solamente con tinta y pluma. Podía correr el riesgo, la carta, de nunca llegar. Tenía que ser enfrentado cara a cara. Como resumo, y quiero hacerlo de nuevo, el diotrefismo, hermanos, es un fenómeno eclesial hoy día. El diotrefismo es adicto al control, es caudillesco. El diotrefismo promueve la insubordinación. El diotrefismo fabrica chismes y mentiras. El diotrefismo obstruye la acción de la palabra. El diotrefismo causa divisiones y el diotrefismo necesita ser identificado y enfrentado.
Amados, no imitemos lo malo, sino lo bueno. Oremos al Señor.